Muy buenos días a todos. Desde Laboratorios Bagol Paraguay te saluda Óscar Acuña, jefe de producto de la línea de consumo masivo. Estamos en compañía con la doctora Silvia Patrone, que va a ser nuestra disertante el día de la fecha. La doctora Silvia Patrone es egresada de la Universidad del Norte, es especialista en medicina familiar, especialista en didáctica universitaria. Actualmente también es gerente de actividad académica médica del Sanatorio Adventista de Asunción y es coordinadora de la residencia de dicha institución. Hoy queremos tratar el tema con todos ustedes, un tema que nos llama a todos y nos convoca por cuidarnos, que es influenza, gripe y resfrío. Así que bienvenida, doctora Silvia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y bueno, espero que sea un momento en el que todos podamos compartir experiencias, dudas y bueno, que tengamos otro enfoque tal vez de esta situación que estamos viviendo. Totalmente. Pueden enviar sus preguntas también y hacer sus comentarios justamente ahí en los comentarios del Facebook. Pueden enviarnos para que podamos responder, ya sea durante esta transmisión o posterior a esta transmisión. También la doctora Silvia nos va a ayudar a estar respondiendo. Bueno, para empezar, doctora Silvia, por supuesto queremos hacer un recorrido que podamos ir entendiendo un poco lo que es la influenza. ¿Qué podés decirnos, doctora, de qué es la influenza? Bueno, hay que tener en claro, a veces confundimos un poquito los conceptos de lo que es un resfrío, lo que es una gripe y lo que es influenza. Cuando hablamos, los tres son cuadros de las vías respiratorias, ¿verdad? En el caso de un resfrío común, es un cuadro más leve que afecta las vías respiratorias altas, es un cuadro que está más a nivel de garganta y nariz. En el caso de una gripe, ya incluye también la tráquea y hasta puede comprometer los pulmones. Entonces, la influenza es una variedad de gripe causada por el virus de la influenza, mientras que tanto el resfrío o como el resto de las gripes están causadas por otro virus, como puede ser parvovirus, adenovirus, coronavirus, no necesariamente esta cepa de COVID, hay otras variedades de coronavirus que siempre tuvimos y que, bueno, también causan cuadros leves. Doctora, entonces no es lo mismo. ¿Y cómo podemos nosotros ir diferenciando o cómo podemos ir entendiendo cuáles son los síntomas entre uno u otro? Yo creo que una de las principales diferencias que tenemos, además de las áreas afectadas, un resfriado, el paciente presenta congestión nasal, enrojecimiento de los ojos, puede tener dolor de cuerpo, pero es de una instalación más lenta. Cuando vemos cuadros gripales hay una afectación general mayor, el paciente se queja de dolor de garganta, puede tener tos con catarro. No suelen cursar con fiebre ni la gripe ni el resfrío, pero en el caso de la influenza sí, es un cuadro de inicio brusco, el paciente ayer estaba bien y hoy amanece con una fiebre alta, con mucho dolor de cabeza, no como una cefalea leve que puede haber en el resfrío o en la sinusitis, es una cefalea distinta, se acompaña de mucho dolor de garganta, pero lo que predomina es ese inicio brusco y esa fiebre alta que el día anterior el paciente dice, yo estaba bien, vine de mi trabajo, vine de la facultad o mi hijo estaba jugando y hoy está así. Esa es una característica que nos llama la atención. Doctora, ¿cuál sería la forma más correcta para poder diagnosticar la influenza? Bueno, los cuadros respiratorios, primero empezamos por un diagnóstico clínico, ¿verdad? Vemos estos síntomas, hace cuántos días que se están presentando, esto que yo te decía, estar el día anterior bien y hoy con un cuadro de fiebre es muy llamativo, no voy a pensar en un resfrío común. Entonces, por un lado está la parte clínica y por el otro lado hay métodos puntuales de diagnóstico. En el caso de influenza, o lo mismo ahora que estamos con este tema del coronavirus, del COVID-19, bueno, se puede hacer hisopados nasales, están los paneles virales que hacemos y después el resto de las cosas que pedimos depende del cuadro y de las características del paciente. Un paciente que es diabético, por ejemplo, con un cuadro respiratorio, tal vez requiera más análisis porque además de que me interese su cuadro respiratorio, me interesa saber si su diabetes está compensada, descompensada,
me interesa saber cómo está su función renal, si es que voy a agregar un antibiótico o no, me interesa saber cómo está su presión arterial, si voy a agregar algún medicamento que podría modificarla. Entonces, radiografías de tórax, si el cuadro es un poquito más severo, inclusive a veces no pedimos radiografía y vamos directamente a una tomografía de tórax. Entonces yo te podría decir, primero la clínica, y de esa clínica empezamos a pensar, bueno, solamente le hago un análisis de sangre y un hisopado o requiero otros estudios en base al cuadro y a las características del paciente. Doctora, tocaste un tema o tocaste un tipo de paciente que me parece importante profundizar justamente en esta situación. Hablamos de pacientes diabéticos, hablamos de diferentes tipos de pacientes que a diario ustedes ven en la consulta médica y que tenemos en la población. Decime, ¿hay gente que estaría con un riesgo mayor al contraer influenza frente a otras personas? Claro, o sea, por un lado está el mayor riesgo de contraer, y por otro lado es que queremos proteger a las personas que tienen mayor riesgo de hacer cuadros severos. Entonces, todos los que somos personal de salud o que trabajamos en una institución de salud, ya sea en áreas administrativas, por ejemplo, son personal expuesto. Entonces, por eso es que insistimos tanto en la vacunación en personal de salud y personal que trabaje, aunque sea en área administrativa. Después, por otro lado, tenemos los niños. Los niños pequeños tienen una mayor frecuencia de cuadros respiratorios y sabemos que esos cuadros pueden complicarse porque no manejan bien sus secreciones, no es tan fácil que expresen los síntomas como un adulto. Entonces, a veces cuando los síntomas aparecen, el cuadro ya tiene varios días de evolución. Entonces, también en niños pequeños es muy importante tener todo su calendario de vacunación al día. En el caso de las embarazadas, no es lo mismo una paciente mujer, ¿verdad?, con influenza estando o no en edad fértil, e inclusive si ya contrae la enfermedad estando embarazada. Y bueno, los adultos mayores, también por este tema de las enfermedades crónicas, hablamos que pueden ser hipertensos, diabéticos o ambas cosas. Pacientes oncológicos, también tenemos que cuidarlos mucho. Todo paciente crónico, los niños o los pacientes especiales, por ejemplo con autismo, con síndrome Down, todos ellos son población de riesgo. Doctora, un número que veíamos mucho con esta pandemia del COVID, que hablábamos básicamente de 14 días más o menos entre que el virus incubaba, se presentaban los síntomas y demás. ¿Habría un tiempo más o menos también para la influenza? El tiempo es muy parecido. En realidad sí, son 14 días lo que nosotros tenemos como un periodo de incubación, sobre todo el tiempo que hacemos de vigilancia de los contactos. Por eso se habla cuando los pacientes están aislados, que tiene que ser 14 días porque es el tiempo en el que suele presentarse. Pero en general el día donde empiezan a presentarse los síntomas es a partir del 5.º día. Y en influenza, bueno, tiene un periodo relativamente parecido. Muchas veces el cuadro empieza leve, entonces el paciente no le da tanta importancia o se automedica y tapa los síntomas. Y cuando llegamos a una semana de evolución, bueno, tenemos un cuadro bastante florido, como decimos nosotros, con mucha clínica. Así mismo. Doctora, si hablamos ya de diagnóstico, hablamos de grupos de riesgo, ¿qué podemos hacer para prevenir justamente la influenza? Bueno, ahora hemos aprendido todos en estos meses, hicimos una capacitación a la fuerza de todo lo que podemos hacer, ¿verdad? Esto incluye lavado de manos. Hay 3 cuestiones fundamentales: lavado de manos, el tema del distanciamiento físico y el uso de tapaboca. Es cierto, antes no usábamos tapaboca todo el tiempo, pero sí hay cuestiones que las sabíamos y de repente no las hacíamos tanto. El tema del lavado de manos frecuente es algo que yo espero que haya llegado para quedarse como medida preventiva. El tema de que antes teníamos personas que venían a consultar y te decían: yo hace una semana que me estoy yendo hacia mi trabajo, o en mi trabajo todos se enfermaron.
Ahora estamos con el pensamiento de que nadie puede estar enfermo en su trabajo. O sea, una persona que está con temperatura o que está con síntomas respiratorios se va a consultar y se va a su casa. Esa es una medida que disminuyó muchísimo los contagios de todos los cuadros virales. Hay que pensar que con estas medidas que estamos adoptando no solo estamos previniendo COVID, estamos previniendo todos los virus respiratorios. Por eso es que tenemos pocos casos. En niños, bueno, al no haber en este momento asistencia escolar, no se están enfermando. Los adultos mayores, bueno, también. Pero siempre tenemos que pensar que son población que tenemos que cuidar mucho. Después, bueno, ya entramos en cuestiones vacunación. Eso sí o sí, ya lo hicimos cuando tuvimos las vacunas del ministerio, principio de año, o algunas personas que también las adquirieron en forma particular. Y bueno, tenemos estas medidas más lo que son la prevención con vacunas. Y por otro lado, bueno, implica todos los cambios de estilo de vida que nos tienen que ayudar a pasar esta etapa y a incorporar esos hábitos para tener una mejor calidad de vida en todo sentido. No solo para los cuadros respiratorios, sino para lo que es nuestra vida en general. Doctora, cuando hablamos justamente de prevenir la influenza, hablamos de fortalecer nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones podemos tener, además de lo que mencionabas recién, de la vacunación, de las medidas higiénicas, sanitarias? ¿Qué más podemos hacer en pos a fortalecer nuestro sistema inmunológico? Bueno, existen medidas generales que, como digo, van a tener un beneficio en nuestra vida independientemente de esta situación. Por empezar, el tema alimentación. Tenemos que pensar que hay mucha gente con enfermedades crónicas que tiene que cuidar su alimentación, porque en este contexto no es bueno que un paciente diabético o hipertenso haga desórdenes en su alimentación. Y además, a través de la alimentación incorporamos todos los que son las vitaminas, los minerales que actúan a través de nuestro sistema inmune y nos permiten tener una inmunidad, la inmunidad que necesitamos, ¿verdad? Entonces, por un lado está alimentación. La alimentación tiene que ser variada y acorde también al paciente, y hablamos de que tiene que ser una alimentación para toda la familia. No podemos estar cocinando para el paciente que es diabético una cosa, no. Una alimentación que englobe a todos. Vivimos en un país donde hay muchas frutas, verduras, entonces eso es algo que es muy bueno. Entonces yo creo que es, por un lado, eso, aumentar el consumo de frutas, de verduras. Otro tema es la correcta hidratación. Cuando uno está con estos cuadros respiratorios, o inclusive cuando fue los cuadros de dengue, al estar con fiebre o con una mala mecánica respiratoria se pierde mucho líquido. Entonces aumentan las demandas que tiene nuestro cuerpo y por lo tanto aumenta la cantidad de líquido que debemos incorporar. Entonces, tener una correcta hidratación es otra medida. Favorece a que cuando el paciente está febril regule la fiebre, sea más fácil el manejo de los síndromes febriles. Entonces, hidratación fundamental junto con alimentación. El tema de descanso, nuestro ciclo de sueño se está viendo bastante alterado con este tema de la cuarentena. Hay personas que están muy conectadas a los dispositivos móviles y se generan situaciones de insomnio, o su día cambió su ritmo de trabajo, entonces se desordenó todo. Y eso hay que volver a organizarlo, aunque uno esté en casa. Hay un horario para levantarse, un horario para acostarse, un tiempo para utilizar los dispositivos móviles. No es sano irse a la cama con el celular y estar leyendo. Todos nuestros dispositivos tienen mucha luz y eso altera el ciclo del sueño. Es como que nuestro cerebro no entiende si tiene que dormir cuando está teniendo una luz, recibiendo un estímulo de una luz tan potente. Y eso también, cuando nos vamos a dormir, de tratar de dejar nuestros dispositivos móviles es algo muy saludable. Otro tema es la actividad física. Sabemos que la actividad física presenta beneficios en el sistema inmune, también en los pacientes que presentan cuadros depresivos, en los pacientes diabéticos, hipertensos. O sea, no hay nadie que la actividad física le haga mal, claro.
Entonces, incorporar la actividad física. Por supuesto que en este momento decir, bueno, me voy a ir a caminar a algún parque, no siempre es viable, pero hay que encontrar una forma de hacer media hora, por lo menos, de actividad física en casa. Si tenemos un pasillo, caminar por el pasillo. Si tenemos un patio chiquito, caminar por ese patio media hora, que puede ser hacerlo media hora de una sola vez o 2 periodos de 15 minutos. Si podemos hacer, aunque sea ejercicios en una silla, de movilización de las extremidades. Otra situación son las personas que están haciendo nuestra nueva forma de trabajo, el home working o trabajo desde casa. A veces no se dan cuenta y pasaron muchas horas sentadas. Entonces, lo que se recomienda es que una persona cada 40 minutos por lo menos debe levantarse y caminar 2 minutos y después volver. Eso tiene beneficios a nivel físico y también a nivel cerebral. Favorece una oxigenación, ordena los pensamientos. Entonces, es necesario hacer lo que se llama pausas activas. Dejo de hacer lo que estoy haciendo, 2 minutos, me dedico a caminar, salir si tengo patiecito en casa, exponerme un poquito al sol, y eso es muy positivo. Otro tema es aire puro, tratar de hacer inspiraciones a la mañana temprano, cuando estamos con el aire con menos contaminación, porque ahora otra vez nuestro tráfico ya volvió a ser el de antes. Tratar de hacer ejercicios de respiración, favorecen también lo que es la relajación, y bueno, también ahí en lo que es aire puro implica, hay muchos pacientes alérgicos, asmáticos, y evitar fumar, y más si tenemos un paciente, un familiar en casa con esas características. La indicación hoy por hoy del ministerio es que los niños deben ir a consultar si necesitan. Entonces tenemos que evitar exponer nuestros niños a una consulta innecesaria. Yo sé, estamos muchas personas con mucha situación de ansiedad, sin empleo, y muchas veces eso hace que la gente fume, consume alcohol, pero bueno, son hábitos que no son saludables. Se está viendo un alto consumo de alcohol. Personas que antes tal vez consumían alcohol solo los fines de semana o en algún evento, hay un aumento, y eso no es bueno. No favorece. No favorece, porque se está creando un hábito que va en aumento y que no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esta situación. Entonces, incorporar un hábito que puede tener algunas consecuencias desagradables para la salud, desde el punto de vista de la conducta, también no es bueno. El tema de la luz solar, por lo menos exponernos 10 minutos al día a la luz solar. Estamos muy acostumbrados a estar bajo luz artificial todo el tiempo, y bueno, es necesario que nos expongamos a la luz solar. Es la única forma de generar vitamina D, que interviene en la fijación del calcio en el hueso. Entonces, sobre todo para los niños, necesitamos sacarlos de las pantallas, porque por sí ahora estamos con la modalidad de clases en casa, y los chicos pasan a veces toda la mañana conectados a una pantalla, y después, bueno, sí juegan algunos a la Play y otros tienen, pero necesitamos más aire libre, más luz solar en nuestra vida, y esas son cosas que nos generan un gasto aparte y tienen un beneficio muy grande. Parecen cosas sencillas, doctora, que muchas veces no hacemos, ¿verdad? Para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y además, doctora, después está esas otras cosas que hablamos anteriormente, que se pueden hacer y que muchas veces la gente no hace por temor. Doctora, si yo me vacuno, ¿me puedo enfermar? No, o sea, ¿por la vacunación? Por la vacunación no, porque la vacuna contra la influenza es una vacuna que está hecha a virus muerto. Nosotros tuvimos una experiencia en el lugar que yo trabajo. Años anteriores, muchas personas me decían, no me quiero vacunar porque una vez me vacuné y me dio un cuadro muy feo, casi me morí. Bueno, y este año con esta situación dijimos, no, somos todos personal expuesto, así que sí o sí se van a vacunar. Y nadie se enfermó. Lo que puede ocurrir es que, claro, la vacuna tiene un periodo de 15 días en generar inmunidad aproximadamente. Y si en esos 15 días uno se enferma, y bueno, se enferma. Además, vacunarse lo que implica no es que no voy a tener la enfermedad, sino que voy a tener, si me contagio, un cuadro más leve. Lo que buscamos con una vacuna es prevenir los cuadros graves de la enfermedad, las complicaciones, que de un cuadro
gripal de una influenza que puede durar 7 a 10 días, no lleguemos a una neumonía que requiere internación, a una insuficiencia respiratoria que requiere que nuestro paciente ingrese a UTI con respirador. Eso es lo que tenemos que evitar. Totalmente, así es. Doctora, otra pregunta que se hace la gente muchas veces. Yo me vacuné el año pasado. ¿Me vacuné ya? ¿O me vacuné hace 2 años? ¿Me tengo que vacunar este año otra vez contra la influenza? Sí, el esquema de vacunación de la influenza es anual. Entonces, bueno, no es como otras vacunas, por ejemplo, la de la fiebre amarilla. Antes nuestro esquema de vacunación decía que la de la fiebre amarilla era una vez cada 10 años y ahora ya se está usando el esquema que es una vez en la vida. En este caso no, es una vez al año porque cambian las cepas, eso depende de las cepas que estén circulando en cada momento del año, ¿verdad? En cada momento del año, o sea, las personas que se vacunaron el año pasado deberían también vacunarse este año porque justamente es diferente la cepa que está circulando. O sea, da una inmunidad por un año. Por un año, así mismo. Doctora, hablamos ya de los grupos de riesgo. ¿Las mujeres embarazadas pueden vacunarse? Deben vacunarse. Deben vacunarse. Deben vacunarse. Deben vacunarse. Los niños, las personas con alguna enfermedad de base también tienen que vacunarse. La única contraindicación, digamos, a la vacuna son las personas que presentan una alergia a la proteína del huevo. O si en el momento que se quiere vacunar la persona está con fiebre. Obviamente ninguna vacuna se puede aplicar cuando un paciente está con fiebre. Y el tema de aplicar la vacuna cerca de la vacuna antitetánica, bueno, hay que tener una precaución, pero esas son cuestiones que se manejan en los vacunatorios muy bien, ¿verdad? No hay problema. Doctora, si me enfermo de influenza, ¿qué hago? Me compro, no sé, me tomo un jugo de limón con miel, me compro un medicamento, ¿qué hago, doctora? Bueno, el jugo con limón con miel mal no te va a hacer. Mal no te va a hacer. Bueno, primero lo que necesitamos que la gente entienda que en el contexto que estamos teniendo no podemos automedicarnos como tal vez lo hacíamos antes, pensando, esto es un cuadro resfrío. En este momento cualquier cuadro respiratorio es sospechoso de COVID. No todos los pacientes se le hace hisopado, porque bueno, puede ser que el paciente sea alérgico, que no amerite por la gravedad del cuadro, pero sí tenemos que manejarlo. Y para eso cada institución médica tiene un área de consulta respiratoria y esto es muy importante que la gente sepa. La gente tiene miedo a veces de ir a consultar al área respiratoria pensando que se puede contagiar y no es así. Lo que el paciente no debe hacer es mentir e ir al área que no es respiratoria, porque ahí sí podemos generar contagios. Nosotros hasta para inspeccionar la garganta no lo podemos hacer en el consultorio común, debemos hacerlo en el área respiratoria porque eso genera aerosoles. Puede ser que el paciente venga por dolor de garganta, yo miro la garganta y me doy cuenta ya que es un cuadro bacteriano y que amerita antibióticos. Y terminó, no pido hisopado, no pido otros estudios, pero tengo que hacer esa inspección y para eso nuestro paciente debe ir al área respiratoria. Queremos evitar la automedicación. Sabemos que este virus tiene una alta tasa de contagio, entonces es muy importante que ante cualquier síntoma respiratorio consultemos. Y después el tema de la automedicación es peligroso porque hay muchos antigripales que contienen algunas sustancias que no todo el mundo las puede consumir. Hay personas que son alérgicos a determinados compuestos, otras personas que son hipertensas, que ese fármaco que tal vez a mí no me hace nada malo, a un paciente hipertenso le puede generar hasta una crisis hipertensiva. Lo mismo lo que son los jarabes para la tos. Tienen ciertos componentes que no son aptos para todos los pacientes. Y ahí es donde radica la importancia de la consulta, porque el tratamiento tiene que ser personalizado. Las patologías que yo puedo tener no son las mismas que las tuyas, no porque a mi vecino este medicamento le hizo bien, significa que yo lo puedo tomar. Entonces ahí necesitamos hacer mucho énfasis de que tenemos que ser claros cuando estamos en el lugar del paciente, comentarle al médico qué medicamentos consumimos, desde cuándo, si tenemos alguna
enfermedad de base. Todos esos son datos súper importantes para nosotros porque podemos decir, ok, a este paciente le puedo hacer esta indicación o no corresponde, le puedo causar un daño. Doctora, además de lo que hablabas recién, del tema de no automedicarse, el tema de consultar ante los cuadros respiratorios, las condiciones de reposo son importantes ante estos cuadros, o una vez que estoy medicado puedo seguir con mi actividad normal? No, existe un periodo mientras el paciente está sintomático, vamos a ir desde dos aspectos, desde el aspecto de lo que corresponde de reposo para cuidar a los demás. Yo no puedo estar con síntomas respiratorios e irme a trabajar, irme a la escuela, irme a la facultad, no. Soy un agente transmisor del virus que sea. Entonces eso es algo que también tenemos que tomar conciencia. No puedo andar por la vida con síntomas respiratorios distribuyendo mi virus así. Entonces, bueno, me quedo en casa mientras estoy con síntomas. Cuando pasa el cuadro, me puedo incorporar. Desde el punto de vista de los empleadores, también tienen que tener eso en cuenta. No le pueden exigir a una persona que vaya a trabajar enferma. La gente a veces va a trabajar porque tiene miedo de perder su trabajo. Entonces necesitamos que tanto los empleados como los empleadores tomen conciencia de la situación en la que estamos, porque muchísimas brotes se han dado por esto. El año pasado hubo muchos casos de influenza porque la gente estaba en una oficina, 5 personas tosiendo porque no puedo faltar a mi trabajo, y eso no es así. O sea, toda persona tiene derecho y la obligación de cumplir con su reposo. Y por otro lado está el reposo desde el punto de vista de mi recuperación, que significa que puedo estar con fiebre, que tengo que tener, no puedo estar al mismo ritmo de mis actividades habituales, y eso también me va a beneficiar. Mientras más rápido cumpla con mi tratamiento, haga lo que debo hacer, tenga la posibilidad de hidratarme cuando lo necesito, tenga la posibilidad de recostarme cuando el cuerpo me lo pide, va a ser más rápida mi recuperación a que si estoy trabajando donde no puedo acostarme, donde no puedo tomar agua. Hay personas que tienen trabajo que ni siquiera tienen acceso a un baño limpio. Entonces esas condiciones debemos cuidar mucho. Lo mismo la higiene en el lugar de trabajo. Por sobre todo, doctora, creo que entender que también las medidas higiénicas y todas estas recomendaciones que estás dando vinieron para quedarse, ¿verdad? Sí. Eso es lo que esperamos. Que esto no sea una burbuja y que dentro de poco volvamos a los hábitos negativos que teníamos. Por supuesto que extrañamos las reuniones. Veía el otro día en noticias que había mucha gente que decía: necesito volver a ir a misa, necesito volver a mi iglesia. Por supuesto, pero primero está la vida de las personas, y hoy por hoy la tecnología, bueno, nos brinda una cercanía con nuestros familiares, con materiales de lectura, hasta desde el punto de vista espiritual hay cierto acompañamiento. Yo creo que hoy por hoy todas las iglesias se pusieron muy a disposición de la población, y creo que también ese tema espiritual es muy importante. Y otro tema importante es la calidad de las cosas que llegan a nuestras manos para leer. Hay muchísimas noticias que no son reales, que generan mucha ansiedad. Entonces hay que administrar también. La pregunta que yo me hago es: ¿cambia en algo lo que yo voy a hacer en mi día a día si leo toda esta información? Realmente no. Por supuesto, tenemos que saber a nivel país cómo vamos, y tiene que ver con un tema de cultura general, saber qué está ocurriendo en el mundo, pero no vivir conectado a la última noticia no es sano. Genera una situación tóxica y que repercute en nuestra salud. Así es. Doctora, vamos concluyendo con este live, que esperamos que haya sido de provecho para la gente que nos siguió. El mismo va a estar disponible en todas nuestras plataformas, tanto en YouTube. También vamos a compartir con la doctora en su Facebook, con la doctora Silvia Patrone. Doctora, para ir concluyendo, una recomendación así general que puedas dar sobre todo esto que estamos viviendo hoy en día. Bueno, yo creo que tenemos que seguir las recomendaciones que nos va dando el Ministerio de Salud: lavado de manos, uso de tapaboca, el distanciamiento físico, que no significa distanciamiento social, estar atentos de las personas que queremos, desde su salud física y también mental,
cuidarnos unos a otros. Si alguien no se siente bien, que avise enseguida en su trabajo para no ser un agente de transmisión. Y cuidar nuestros pensamientos, nuestra alimentación. Hay cosas que son muy básicas, pero yo les puedo asegurar que si las incorporamos, nuestra calidad de vida en esta nueva etapa que estamos comenzando, que no sabemos cuánto nos va a llevar, va a ser mucho mejor. Vamos a estar con un mejor relacionamiento interpersonal, mejor calidad de sueño, y esas son las cosas que necesitamos ahora manejar. Así mismo. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Voy a ir convocando también y agradeciendo a todo el equipo de Laboratorios Bagol Paraguay que nos apoyó. Detrás de cámaras está Emanuel, está Patricia, está Alejandro, está nuestro gerente también, el señor Carlos Carballo, apoyándonos en todo, y todo el equipo. Muchísimas gracias a todos los que se prendieron a este live, y próximamente estaremos con más eventos similares. Muchas gracias a todos.